Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor y en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo vamos a abrir nuestras Biblias en su capítulo 16. En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 16, vamos a leer algunos versículos para comprender lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor. Versículo 13, pónganse de pie, hermanos, vamos a dar lectura a esta porción bíblica, donde nos dice de esta manera. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pueden sentarse. Mis hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes este tema: bendita identificación. Sobre este tema quiero compartir con ustedes: bendita identificación. Son muchos los hombres que no les gusta que los identifiquen y describan su personalidad. Algunos quizás porque tienen problemas morales, otros problemas éticos, otros porque quizás no les gusta tener una relación con su prójimo, otros por otra razón. Pero son muchas las personas que no les gusta que les hagan una descripción de su identificación. Así es el mundo, así vivimos. Porque el hombre cuando lo hace con la intención de ver qué falla tiene el hombre, qué falla tiene la mujer. Y cuando nosotros vamos al mundo político, si nosotros nos damos cuenta de la identificación que hace la sociedad de los políticos, pues yo creo que casi nada se salva de una descripción algo negativa del mundo político. Cuando nosotros vamos a otros niveles nos damos cuenta que la sociedad tiene conceptos también de ciertos grupos que trabajan con dicha organización, pero que también tienen su concepto de estas personas. Cuando nosotros vamos al mundo religioso nos damos cuenta que también los seres humanos tienen una identificación de cierto grupo y los describen con ciertas cualidades y donde no se escapa la iglesia cristiana. Entonces la palabra del Señor hoy nos quiere llevar a este hermoso tema: bendita identificación. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos que la opinión de la sociedad, de la humanidad, de los políticos, de los ricos, de los pobres, de los filósofos, cuentan para que nosotros podamos reflexionar y aprender y poder decir realmente quién soy yo para la sociedad. Y en esta hermosa mañana el Señor quiere hablarnos
con este tema, bendita identificación, y encontramos una primera identificación. Y esta primera identificación tiene que ser y tiene que ver con la identificación del mundo, pero Jesucristo es el que abre el telón. Le dice a sus discípulos, a sus seguidores, le dice a aquellos quienes ha llamado al ministerio: mis discípulos, mis apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Noten esta interrogante. Esta interrogante es un campo abierto para que ellos hagan comentario hacia su Señor, hacia su Mesías, para que el Señor pueda enseñarles a ellos lo que en realidad el mundo piensa de Él. ¿Quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y lo interesante es la respuesta de ellos. Lo interesante es que la palabra del Señor nos revela que ellos empezaron a dar una lista sabiendo de que ellos han estado cerca de la sociedad, cerca de los religiosos, cerca de los políticos, cerca de todo mundo, sea pobre, sea rico, y le empiezan a dar respuesta al Señor. Señor, tú preguntas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues te queremos decir que los comentarios que hemos escuchado, es que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías. Y otros dicen quizás alguno de los profetas. Cuando nosotros empezamos a analizar, a comprender lo que ellos estaban expresando al Señor, refleja la triste realidad de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había descarriado. El pueblo de Israel no tenía una relación correcta con Dios. El pueblo de Israel no estaba al tanto de lo que era la esencia del Antiguo Testamento, que los estaba preparando de antemano para que pudieran entender que cuando viniera el Hijo del Dios Altísimo, ellos pudieran entender que Dios cumplió su palabra y venía por su pueblo, venía para salvar a su pueblo de sus pecados, venía con el propósito de amarlos y redimirlos, pero ellos no estaban al tanto de las profecías. La respuesta de ellos solo nos lleva a la idea de que ellos le estaban diciendo al Señor, algunos Juan el Bautista, otros posiblemente eres Jeremías, otros posiblemente tú eres alguno de los profetas. Y saben que esta respuesta es un quizás, un tal vez, un quién sabe. Y esto solo refleja que el pueblo de Israel no estaba definido en lo que Dios quería que ellos aprendieran y entendieran para dar la bienvenida al Mesías y para que el Mesías pudiera obrar de manera sobrenatural dentro de sus vidas, porque venía en especial al pueblo de Abraham, al pueblo de Isaac, al pueblo de Jacob, a las 12 tribus, para que ellos pudieran entender que Dios los tenía en el corazón para salvarlos y redimirlos, pero que ellos no entendían. Y entonces viene la palabra del Señor, nos lleva a describir la triste realidad con la respuesta de estos apóstoles, porque era lo que ellos habían escuchado en la sociedad. Era la respuesta que ellos habían visto de lo que ellos decían del Hijo del Hombre, de Jesús, del que ellos estaban siguiendo. Una triste realidad sin convicción, un tal vez, un quizás, quién sabe, puede ser posible. Y la triste realidad es que hoy en día también el engendro humano, la sociedad vive de esa manera. No está al tanto de las Escrituras. La humanidad no quiere saber nada del Dios Altísimo, no quiere saber nada de la palabra revelada, la palabra encarnada. Pues algunos tienen un concepto de Jesús. Bueno, para nosotros Jesús es un gran maestro. He estado en muchas conferencias donde muchos hombres de mucha ciencia dicen, bueno, Jesús fue un buen hombre, un hombre moral, un hombre ético, un hombre buenísimo, pero hasta ahí nada más. He estado con otros religiosos que de alguna manera expresan, sí, Jesús es bueno, es buenísimo, fue ejemplo, pero no creemos que sea Dios.
Otros ven a Jesús nada más como un filósofo que tenía pensamientos hermosos, pero que esta es la triste realidad del mundo. Es la triste realidad de cómo el hombre piensa, cómo el hombre identifica al Hijo del Dios Altísimo. Y entonces hoy la palabra del Señor nos está enseñando con este tema, bendita identificación. Pero el Señor empieza con esta identificación de manera tan abierta, dándoles la oportunidad a los apóstoles para que ellos comprendan qué piensa la sociedad, qué piensa su propio pueblo de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la triste realidad de esta respuesta solo nos lleva a pensar que el hombre, entre menos quiere saber de la palabra de Dios, no va a entender quién es Jesucristo. Pero Jesucristo era el Mesías prometido. Jesucristo era el ungido. Jesucristo era Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre, es el Verbo encarnado, para que nosotros comprendamos que Dios cumplió su palabra y por esta razón estaba enseñándoles a los apóstoles, dando estas respuestas para que ellos entendieran que su pueblo se había desviado, que su pueblo se había equivocado. Bendita identificación. Tenemos la identificación del mundo, pero también la palabra del Señor nos va a llevar un poco más para que nosotros entendamos con lo que Jesús está enseñando a sus apóstoles. Mateo, en el pasaje que estamos en su capítulo 16, y hemos estado viendo uno de los primeros versículos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero quiero que noten el otro versículo que está en el versículo, si ustedes van en lo que está en conexión con la palabra del Señor, en su versículo 15 dice, Él les dijo, noten esta otra interrogante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero con la interrogante, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora con esta otra interrogante, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y acá solo nos lleva a otra respuesta, que la identificación que encontramos acá es la identificación cristiana. Para que nosotros aprendamos lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre esta bendita identificación, encontramos la identificación del mundo, pero también encontramos la identificación cristiana, para que nosotros entendamos que la respuesta del apóstol Pablo nos lleva a la esencia de la vida cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y reconocer esta gran verdad, una verdad perfecta, una verdad absoluta, la verdad encarnada, donde está cimentado la fe. Jesucristo le dice esta verdad de manera sobrenatural. Pedro, lo que tú has confesado, no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y lo que quiere decir, mis queridos hermanos, es que lo que Pedro estaba confesando es fruto de la fe. Cuando nosotros utilizamos expresiones como mi fe, tenemos que tener cuidado, porque nuestra fe es fruto de la fe. Y si nuestra fe es fruto de la fe en Cristo, es lo que Jesús está explicando a Pedro con esta gran verdad que él estaba confesando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con razón la palabra del Señor nos lleva a recordar el orden correcto de las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces en esta bendita identificación hemos aprendido un poco sobre la identificación del mundo, cómo el mundo identifica a Jesucristo. Pero también hemos aprendido un poco sobre lo que es la identificación cristiana. Y en la identificación cristiana nos lleva a que nosotros aprendamos a ser responsables, que cuando vamos a hablar del Señor tiene que estar apegado a la Escritura. Tiene que ser con el cimiento bíblico, con la esencia bíblica, para que los hombres se den cuenta que lo que nosotros hablamos, testificamos, está cimentado en la palabra de Dios.
Algo de esto mencionaba el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, al Verbo encarnado, al unigénito Hijo de Dios Padre, lleno de gracia y de verdad. De Él damos testimonio. Y esto nos lleva a comprender un poquito más de que en esta identificación cristiana, cuando alguien identifica a Cristo tal y como Él es, el Hijo del Dios Altísimo, delante de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que viene de Dios mismo y el Señor nos provee de su gracia. Nos provee de su gracia. 7 veces gracia. Bienaventurado eres Pedro. 7 veces gracia. La plenitud de Dios. Dios obrando de manera sobrenatural a través de su palabra con la dirección de su Santo Espíritu para que esa fe cimentada en el Hijo del Dios Altísimo nos lleve a comprender que la confesión cristiana tiene que estar a base de la palabra del Señor. Cuando nosotros seamos tentados en mezclar ideas o teorías con el mundo, pues tristemente nosotros vamos a salir derrotados. Pero cuando nosotros conectamos con lo que acá está sucediendo, en lo que Dios le está enseñando a sus apóstoles, encontramos que en esta bendita identificación está la identificación cristiana, lo que deben de confesar los cristianos. Y Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquel hombre que identifica a Cristo tal y como es, también Jesucristo lo identifica a Él, que es Hijo del Dios Altísimo. Que lo que Él habla, lo que piensa, lo que siente, está conectado con la voluntad de Dios Padre. Y eso glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque hay un hombre nuevo. Hay un hombre que su fe está cimentado en el Hijo de Dios, y porque la esencia del pueblo cristiano debe de ser el fundamento de Jesucristo, para que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor. Dios se revela a través de su iglesia para que la iglesia aprenda a identificar al Hijo del Dios Altísimo tal y como Él es. Y si la iglesia confiesa quién es Jesucristo, va en conexión con lo que significa la porción bíblica que Jesucristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La única manera en que nosotros entendamos cómo Dios va a edificar a su iglesia, cómo Jesucristo va a edificar a su iglesia, es que lo que nosotros confesemos esté a base de la confesión que hizo Pedro hacia el Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No de Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, para que nosotros entendamos que la iglesia no está fundamentado, no tiene fundamento sobre un humano, sobre una organización, sino sobre la persona de Jesucristo, para que la iglesia impacte y para que el mundo vea que hay algo sobrenatural en usted y en mí. Para que el mundo se dé cuenta que en esta bendita identificación está la forma como identifica el mundo, pero también está la forma como identifican los cristianos a Jesucristo, para que nosotros podamos aprender a depender de Él, a confesar de que Él es el Cristo, para que Dios obre de manera sobrenatural en nosotros a través de su palabra y con la dirección de su Santo Espíritu. Porque jamás el Espíritu Santo va a hablar contra la palabra de Dios, ni la palabra de Dios contra el Espíritu Santo, porque estos están unidos para confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Bendita identificación. La identificación del mundo que hemos aprendido, un quizás, un tal vez, un quién sabe. La identificación cristiana con convicción. Yo sí conozco a Jesucristo, que es mi Señor, que es mi Salvador. Yo sí le sigo a Él. Él ha perdonado mis pecados. Para que nosotros podamos identificar a nuestro Señor, que Él de manera sobrenatural está obrando en nuestras vidas. Bendita identificación. ¿Está la identificación del mundo? ¿Está la identificación cristiana?
Pero yo quiero llevarles a otra gran verdad en conexión a esta identificación, y en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13 y versículo 5, encontramos otra respuesta de manera especial, de manera sobrenatural. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Este texto dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bendita identificación, la identificación del mundo, la identificación cristiana, pero la identificación divina está conectado con la voluntad perfecta de Dios Padre para poder enseñar a su iglesia esta gran verdad. Este es mi Hijo amado. Miren cómo Dios Padre identifica a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo identifica a su Hijo? Con amor. Yo amo a mi Hijo. Él es el amor encarnado para el mundo. ¿Con qué razón Juan 3:16 lo deduce de esa manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entendemos este pasaje de Juan, nos damos cuenta que está en conexión con lo que estaba en el corazón de Dios Padre, que su provisión lleno de amor está para decirle al mundo: yo identifico a mi Hijo, que mi Hijo es puro amor, porque yo soy amor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi alma se complace en mi Hijo, mi persona se complace en mi Hijo. Y la interrogante es: ¿por qué? Porque solo Él cumplió la voluntad de Dios Padre. Solo Él nos reveló quién era Dios, para que el hombre entienda y salga de dudas con todas las interrogantes que puedan llegar a su corazón. Para recordar un poco el problema de Tomás, para recordar un poco el problema de algunas interrogantes de los mismos apóstoles. Jesús, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no han entendido que yo y el Padre uno somos? Cuando nosotros vamos a tener dificultades en la comprensión de lo que es la voluntad de Dios para el desarrollo de nuestra vida espiritual y que no está alineado a los conceptos que revelan las Escrituras, siempre el Señor en su gracia quiere enseñarnos, quiere corregirnos para poder darnos esta gran verdad, que en esta bendita identificación está la identificación de Dios Padre, para poder recordarnos a nosotros que lo que les estaba diciendo a Pedro, a Juan, los que estaban ahí cerca, viendo y teniendo la experiencia en ese momento de transfiguración, viene esa voz del cielo que les dice a ellos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No solo se complace, sino con la exhortación de la responsabilidad de aprender a oír la palabra de Dios, de aprender a ser responsables. ¿Cuánto de nosotros escudriñamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente? ¿Cuánto nosotros nos dedicamos para poder reflexionar en su palabra y poder compartir algo con aquellos quienes todavía no entienden el Evangelio? ¿Cuánto usted obra para estar en relación con Dios, igual que estos hombres que estaban cerca de Jesús y que resplandeció Jesús, y de repente vino esa voz del cielo que les decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? En esta identificación divina, lo que el Señor nos está recordando como iglesia es: oigan a mi Hijo, obedezcan a mi Hijo, sigan a mi Hijo, aliméntense espiritualmente de sus palabras. Él no se equivoca, Él es perfecto. Cuando nosotros vamos a entender entonces con lo que aquí la palabra del Señor nos está enseñando, nos está diciendo: solo Él puede levantarlos espiritualmente. Con todas sus deficiencias, con todas sus debilidades, Él tiene el poder para levantar, para cambiar, para corregir, para instruir. Él y solo Él, nadie más.
Bendita identificación. La identificación del mundo, muy triste, sin convicción. Un quizás, un quién sabe, un tal vez. La identificación cristiana. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Una confesión basada en una verdad absoluta, perfecta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La identificación de Dios Padre para edificar a la iglesia de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él y solo a Él, ¿qué dice? Oíd. Esto nos lleva a recordar algo muy especial en lo que sucedió después de la resurrección. Cuando iban los discípulos y no se daban cuenta que el que iba al lado de ellos era su maestro. Pero les iba explicando cómo el Antiguo Testamento describía cómo iba a ser su vida, su muerte, su resurrección, para hacerles comprender, pero de repente desapareció. Y se hacían la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las palabras? Y se acordaron, nuestro maestro edifica, corrige, instruye. Y nuestra responsabilidad es oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y es solo para recordarnos que hoy la palabra del Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros que en esta bendita identificación tenemos que saber que está la identificación del mundo. Tenemos que saber que está la identificación de los cristianos. Y tenemos que saber que está la identificación de Dios Padre. Él siempre revelando la verdad. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mi querido hermano, en esta preciosa mañana, ¿cómo identificas tú al Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo lo identificas? ¿Lo identificas como el mundo identifica al Hijo del Dios Altísimo? ¿Lo identificas como identifica el pueblo cristiano? ¿Lo identificas obediente a la exhortación que Dios Padre hace de su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿O en realidad hay poco interés para obedecer y oír la voz de nuestro Señor? Dios quiere que usted haga una identificación legítima, perfecta, pura, confesando que solo el Hijo de Dios es el Mesías. Solo Él tiene poder para perdonar pecados. Solo Él puede cambiar su vida. Solo Él puede ser el guía de su vida. Y ni por muy buena que parezca la ciencia humana, jamás es comparable con el aliento de Dios, con su palabra. ¿Cómo identificas tú? ¿Cómo identifica usted al Hijo del Dios Altísimo? ¿Como el mundo lo hace? ¿Como el pueblo cristiano lo debe de hacer? Debemos de recordar lo que Dios Padre le dice a la joven iglesia. Cómo Dios Padre identifica a su Hijo con la exhortación para esta joven iglesia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd.